Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Gracias al Señor nos permite de nuevo estar acá en un nuevo mensaje para nuestras vidas. El día de hoy agradecemos al Señor por cada uno de ustedes que se ha dispuesto su corazón para poder escuchar la palabra. Agradecemos al Señor que nos permite también y nos da un día nada más de vida para poder escuchar su palabra. Esto es momentáneo, hermanos. Estaremos utilizando este método. Dios quiera que ya casi se acabe y podamos volver otra vez a la congregación. Pero mientras tanto hay que agradecer al Señor por YouTube, ¿verdad? Que por lo menos nos permite escuchar las predicaciones. El día de hoy, hermanos, bueno, vamos a empezar con un pequeño estudio, hasta donde el Señor lo permita, donde vamos a hablar varias cosas importantes, acontecimientos y profecías que la Biblia nos cuenta, para entender más la voluntad del Señor para nuestras vidas, la voluntad del Señor para el mundo, la voluntad del Señor para la iglesia, para Israel, ¿verdad? Donde el estudio se titula con una pregunta, ¿verdad? ¿Estás preparado? A carácter personal. Es decir, se pregunta hacia usted mismo y hacia usted mismo, ¿verdad? ¿Estás preparado? ¿Pero preparado para qué? ¿Para qué debe estar preparado un creyente, verdad? Porque yo podría ser preparado para muchas cosas, pero eventualmente estaría preparado para la venida de Jesucristo un día como hoy. ¿Cómo me encontraría Jesucristo si hoy viniera? ¿Qué estaría yo haciendo por Jesucristo? ¿Estaría de la mejor manera espiritualmente hablando? Y encontramos allá uno de los ejemplos muy bonitos que el Señor mismo es el que cuenta acerca de los últimos tiempos, allá en Mateo capítulo 25. El título de este pequeño estudio, porque tal vez no puedo extenderme mucho, ¿estás preparado? Con una pregunta, ¿verdad? Necesitamos comprender y necesitamos entender el objetivo del Señor para la iglesia, para Israel y para el mundo, para no estar preocupados ni desesperados por las cosas que se puedan dar, sino más nosotros conocer la voluntad del Señor en la Biblia, ¿verdad? Porque la palabra del Señor es tan impresionante que desde hace 2700 años atrás, desde hace 2400 años atrás, dice todo lo que iba a pasar en los acontecimientos finales. Pero necesitamos estudiarlo para ir conociendo la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y la iglesia tiene la oportunidad de conocer un poquito del plan de Dios para el futuro. Tenemos la oportunidad de conocerlo. Y el Señor nos da ese privilegio que el mundo no tiene, ¿verdad? El mundo lo que tiene es incertidumbre para el día de mañana. Pero nosotros tenemos una esperanza clara de lo que puede suceder el día de mañana. Y sabemos y conocemos hacia dónde camina el mundo en estos momentos. Y a pesar de que la gente quiere que las condiciones mejoren, esto de ninguna manera va a mejorar, sino más bien cada vez, y no se desespere por lo que les voy a decir, esto cada vez va a empeorar. Por razón, porque así tiene que suceder. Así está escrito en la Biblia. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice en Mateo capítulo 25, verso número 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las 5 insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero antes de continuar, vamos a orar. Para mí mañana, ¿verdad? Por grabar el video ahora y para usted que lo va a ver ahora en la tarde. Vamos a orar. Padre Celestial, agradecemos, Señor, en este nuevo día que nos has dado, porque nos das el privilegio, pues, Señor, de poder escuchar tu palabra. Nos das el privilegio, Señor, de poder meditar en ella. Nos das el privilegio, Padre de la gloria, de poder conocer acerca de tu voluntad para nuestras vidas, Señor, y para el mundo entero. Rogamos en esta mañana, Señor, y en la tarde, donde los hermanos van a escuchar este mensaje, que nos bendigas a todos, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre de la gloria, nos pueda bendecir a cada uno de nosotros a través de tu palabra y podamos estar tranquilos, Señor, y conocer acerca de tu voluntad en nuestras vidas. Agradecemos por todo lo bueno y lo fiel que has sido con nosotros, Padre de la gloria. Te alabamos y te glorificamos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dice la Escritura, ¿verdad?, que el reino de los cielos será semejante. Y hace una comparación el Señor Jesucristo, ¿verdad?, acerca de lo que iba a acontecer en los últimos tiempos. Dice que serán semejantes a 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. 5 tomaron aceite, que eran las prudentes, y las insensatas no tomaron aceite. Bueno, entendemos ahora claramente que el aceite representa al Espíritu Santo, entonces quiere decir que había 10 vírgenes esperando al esposo, que era Jesucristo. Es una comparación. Pero 5 tenían al Espíritu Santo y 5 no lo tenían. Pero las 10 lo esperaban, ¿verdad? Pero el versículo clave que queremos ver acá es el verso número 5. Donde dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y nos cuenta el Señor a través de su palabra, ¿verdad?, que una de las características
de las que vamos a ver en la iglesia en los últimos tiempos, es una iglesia que de repente, de acuerdo a las situaciones y comportamientos que el mundo esté dando, y infiltraciones de ideas y conocimientos en la iglesia de repente se va a dormir espiritualmente, donde podríamos encontrar de repente creyentes alejados de la voluntad del Señor para sus vidas, personas ajenas de lo que el Señor, del plan y el propósito del Señor tiene para cada uno de nosotros, donde el Señor tiene un plan y propósito para usted y para mí dentro de la congregación, pero nosotros estamos dormidos espiritualmente y estamos enfocados en otras ideas y con otros pensamientos, en los negocios tal vez de repente de este mundo, en los pensamientos y las ideas que yo tengo a futuro en este mundo, pero no entendiendo el plan del Señor para nuestras vidas, de lo que viene hacia el futuro, ¿verdad? Entonces estamos enredados en los afanes de esta vida de repente, en las ideas de esta vida, o llenos de temores y de miedos en esta vida, olvidando quiénes somos, hacia dónde vamos y por qué estamos aquí. Allá encontramos en Hebreos capítulo 13, en el verso número 14, Hebreos 13, en el verso número 14, vamos a leerlo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Y olvidamos esa perspectiva y empezamos a parecernos al mundo. Por eso dice la Biblia allá en Romanos 13:11. Dice la Escritura allá en Romanos 13:11. Dice la Escritura: y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño. Se lo está escribiendo la iglesia en los últimos tiempos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque de repente estamos cayendo en una iglesia, cada uno de nosotros, ¿verdad? En una iglesia dormida, una iglesia que no está velando, una iglesia que no está atenta a los acontecimientos que están sucediendo alrededor, por lo cual necesitamos un mensaje en el cual el Señor avive nuestra alma, ¿verdad? Avive nuestro espíritu, avive nuestro cuerpo, a conocer hacer la voluntad del Señor, a tener un propósito claro en nuestras vidas. Dice Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, no pertenecemos acá, ¿verdad? Sino que buscamos la porvenir. Y así usted lee también en Filipenses 3:20, dice que no somos ciudadanos de este mundo, sino somos ciudadanos celestiales, ¿verdad? Entonces, no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Pero no encontramos ahí, aparte de Mateo capítulo 25, en el verso número 5, donde la Biblia nos enseña que de repente nos encontramos una iglesia dormida, una iglesia ajena del propósito de Dios para su vida. Y esperemos que no sea el caso de nosotros, ¿verdad? Que nosotros sí estemos atentos, estemos espabilados, estemos velando. Pero hay que ver algo. La Biblia es la palabra de Dios y el Señor conoce el tiempo, los tiempos y los últimos tiempos, en los cuales el Señor conoce todas las cosas, ¿verdad? Entonces Él sabe por qué razón está escribiendo sus versículos a nosotros hoy en día. ¿Y por qué razón hoy tenemos que escuchar esto? Porque de repente hoy nuestra forma de vivir, de repente espiritual, ¿verdad? No es ni siquiera a como éramos antes, ¿verdad? Estamos peor que antes, de repente. Y ojalá que no sea así, pero si fuera así, entonces yo tengo que hacerme preguntas, ¿verdad? ¿Cuánto he crecido espiritualmente? ¿Cuánto tiempo le dedico a la palabra? ¿Cuánto tiempo estoy orando? ¿Cuánto tiempo le dedico al estudio de la palabra? Pero si ahora más bien no hago esas cosas, entonces más bien mi vida espiritual está decayendo, ¿verdad? Dice en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo número, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Dice el verso 4, mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de luz, los hijos del día. Entonces el Señor quiere advertirnos a nosotros que no estemos en tinieblas para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Ahí dice en Mateo 24:42, ¿verdad? Que si el padre de familia supiese a qué hora va a venir el ladrón, estaría velando en su puerta, atento a la hora que viene el ladrón para dejarlo entrar en su casa, ¿verdad? Pero usted y yo no conocemos el día ni la hora que viene Jesucristo, por lo cual debemos estar atentos a los acontecimientos que están sucediendo alrededor nuestro y a nivel mundial, que por supuesto el reloj del mundo en estos momentos es Israel, para conocer el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Y hoy más que nunca, si usted aquí para atrás ha venido creciendo en la fe y ha estado fuerte en el Señor, hoy más que nunca debemos de crecer más aún y estar más fuertes en el Señor. Pero de repente los acontecimientos que se están dando más bien están enfriando nuestra vida espiritual y estamos cayendo en apatía e indiferencia espiritual. Entonces necesitamos cuidar esas cosas, ¿verdad? Necesitamos cuidar nuestras vidas. Ahora dice la Escritura en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo número 2, que ya está en acción el misterio y la iniquidad, solo que ahí al presente lo detiene, ¿verdad? Entonces dice la Escritura que ya está en acción el misterio y la iniquidad, ¿verdad? Entonces se están infiltrando filosofías, se están infiltrando ideas, se están infiltrando pensamientos en los cuales pueden afectar nuestra vida espiritual y nuestra vista espiritual, nuestra perspectiva espiritual de quiénes somos, hacia dónde vamos. Y estamos empezando a mirar más las cosas de este mundo que las cosas que permanecen a vida eterna, ¿verdad?
ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay aquí al presente lo detiene. Allá dice en Apocalipsis, en el capítulo 5, que Juan lloraba, ¿verdad? Porque no había nadie digno de abrir el rollo que estaba sellado. Pero dice que el ángel le dijo en el Apocalipsis capítulo 5, en el verso número 5, que tranquilo, el león de la tribu de Judá era el digno de abrir los sellos para abrir el rollo del librito ese que estaba en Apocalipsis capítulo 5. Entonces, mientras Jesucristo no haya abierto ese rollo, esos sellos, el anticristo no va a poder de ninguna manera actuar, porque el primer sello va a ser el anticristo, ¿verdad? Entonces, hoy en día la gente dice es que el anticristo ya apareció, es el presidente de no sé quién, es el ministro de allá, es el príncipe de aquel y es aquel otro. No, hay que tenerlo claro, ¿verdad? Los acontecimientos no son así, no son a lo que yo puedo pensar o puedo creer, ¿verdad? Que de repente ya esté el anticristo en el mundo, ya puede estar, pero todavía no está en acción, no se puede manifestar aún de ninguna manera, y eso lo vamos a ver durante estos próximos mensajes, ¿verdad? Pero vamos a continuar acerca del plan y el propósito de Dios para el mundo. El plan y el propósito de Dios para el mundo hoy en día descansa en una situación. Hoy en día el plan y el propósito de Dios no descansa en la iglesia, primeramente descansa en Dios. Dios es el que marca el tiempo y la hora establecida para que Jesucristo venga. Pero el reloj que Dios nos ha dejado para mostrarnos a nosotros la venida pronta de Jesucristo es Israel. Israel, a pesar de las situaciones de los tiempos, ¿verdad? Y las cosas en las cuales Dios ha permitido, Israel hoy por hoy es el reloj de las profecías bíblicas del mundo entero, ¿verdad? Entonces nuestra mira en estos momentos debería estar viendo lo que está sucediendo en Israel. Dice, se cree, ¿verdad?, que la sociedad hoy en día tiene 6.000 años de existencia. La sociedad, los que son seres humanos, ¿verdad? Desde Adán hasta nuestros días tienen 6.000 años de existencia, donde según la cronología de las descendencias de los seres humanos, empezando desde Adán hasta Abraham hubieron 2.000 años. Desde Abraham a Cristo se cree que hubieron entre 1920 a 2.000 años también. Y desde Cristo hasta nuestros días se cree que hay otros 2.000 años, ¿verdad? Entonces está llegando ya la culminación de esos 6.000 años. ¿Por qué queremos hablar sobre este tema? Vamos a ver qué vamos a ver acá. Cuando en un principio, desde Adán, ¿verdad? Dios, desde Adán hasta el tiempo de Abraham, Dios trata con el ser humano de tres maneras diferentes, ¿verdad? Primeramente con Adán, en una dispensación de la inocencia. Luego cuando llega el tiempo de Caín, hasta Noé, con una dispensación de la conciencia. Primero con la inocencia, ahora con la conciencia, ¿verdad? Donde el ser humano sabía que había un Dios y que tenía que portarse bien, pero no tenía ni Biblia ni Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego culmina con el gobierno humano, ¿verdad? Que es la Torre de Babel, donde Dios permite que el ser humano durante esos 2.000 años busque a Dios, donde adore a Dios. Aún así el ser humano no sabía que era pecado, ¿verdad? Pero encontramos, ¿verdad?, una sociedad perversa y mala, donde dice Génesis capítulo 6, en el verso número 5, que todo designio y el pensamiento del hombre era continuo solamente el mal. Luego encontramos que Dios escoge un hombre de Ur de los Caldeos llamado Abraham, y saca a Abraham de Ur de los Caldeos y se lo lleva para un lugar donde él no conocía, donde él era extranjero completamente, y promete que de él va a ser una nación, esa nación va a ser bendita entre todas las naciones, y va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y de Abraham nace la nación de Israel, que de igual manera Israel estuvo entre 1920 a 2.000 años vigente en la tierra, donde Dios trabajó con una nación de entre todas las naciones y le dio la ley, y era el Dios verdadero de Israel, cuando hizo maravillas, grandes prodigios y señales. Pero usted y yo conocemos la situación que sucede, ¿verdad?, en Israel, ¿verdad?, donde ellos simplemente, cuando llega Jesucristo, ellos esperaban el Mesías que está en Isaías 9 y en Isaías 11, que era el Mesías que venía a reinar con vara de hierro. Pero Jesucristo viene como un cordero, ¿verdad?, que dice que enmudeció, y era un cordero humilde, ¿verdad?, donde ellos vieron a Jesucristo, simplemente no creyeron que Él era el Mesías y no creyeron en Él. Entonces dice ya la Escritura, pongan mucha atención porque vamos a ir amarrando todos estos puntos que estamos viendo para ver algo súper importante en la palabra, ¿verdad? Dice Isaías 65 en el verso número 1, fui buscado después de que Israel simplemente ignoró el plan y el propósito de Dios, que Dios tenía para Israel, que era no salvarlos y poner acá un rey todopoderoso, que Jesucristo un día vendrá, lo hará. ¿Por qué razón? Porque Dios les había prometido que un día Él iba a venir a reinar sobre Israel, acá en la tierra. Entonces,
ellos esperaban ese Mesías, pero cuando Jesucristo viene a salvarlos del pecado, y la verdadera razón que los estaban matando, que era el pecado, que los estaba llevando a la muerte eterna, ellos simplemente no creyeron y se olvidaron de Dios, ¿verdad? Le dieron la espalda a Dios. Entonces dice la escritura en Isaías 65, el verso 1, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. ¿De quién está hablando? De nosotros, de los gentiles. Dije a la gente que no invoca mi nombre, heme aquí, heme aquí. ¿De qué se está refiriendo? Del tiempo de la iglesia. Verso 2, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provocó continuo de ira. ¿Qué dice el Señor? Extendí mis manos al pueblo de Israel y simplemente me rechazaron. Buscaron otras cosas completamente diferentes y se olvidaron de mí. Dice la escritura en Romanos capítulo 11, en el verso número 25. ¿A dónde quiero ir con esto? En el año 70 después de Cristo, el imperio de Roma destruye Jerusalén y esparce a todos los judíos por toda la tierra y destruye Israel. Y Israel deja de ser como nación. ¿Se acaba el plan y el propósito de Dios en el mundo? No. El Señor, después de Jesucristo, levanta un nuevo pueblo, un pueblo que ya no iba a ser una nación, sino que iba a ser un pueblo de todas las naciones. ¿Quién es ese pueblo? La iglesia. Entonces levanta un nuevo pueblo y empieza un nuevo propósito con el pueblo de Israel, y digámoslo así, mientras le pone una pausa al pueblo de Israel. No es que simplemente le desamparó y lo dejó por allá, no. Pone una pausa al pueblo de Israel y el propósito que tenía con el pueblo de Israel, y empieza a levantar un nuevo pueblo que es la iglesia. Y ahí empieza a acomodar los puntos. Vamos a ver. Dice en Romanos capítulo 11, el verso número 25. Dice la escritura, porque no quiero, hermanos, escribe a la iglesia Pablo, para que nosotros nos envanezcamos y nos creamos mejor que Israel. En ninguna manera. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. Un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo le escribe a la iglesia de Roma y le dice, hasta que ese endurecimiento del corazón de Israel va a estar hasta que entre la plenitud de los gentiles. Esa palabra plenitud significa el cumplimiento o estar completos. ¿Y a qué se refiere eso? Al arrebatamiento un día de la iglesia. Entonces, hasta que el arrebatamiento de la iglesia no se dé, Israel siempre va a continuar en un endurecimiento espiritual. ¿Y cuándo se va a quitar ese endurecimiento espiritual? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice Romanos capítulo 11, el verso número 12. Y si su transgresión, es decir, el rechazo de Israel al Mesías, porque recuerde que el Mesías vino a Israel primeramente, y si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿fue la riqueza de nosotros? Por supuesto que sí. Si el rechazo de Israel fue la salvación que se abrió para todo el mundo, fue una bendición para nuestras vidas, dice. Y si su defección es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más es su plena restauración? Es decir, el día que Israel, después del año 70 después de Cristo, Pablo se refería a una profecía que venía a futuro, el día que Israel vuelva a ser restaurada otra vez, ¿cuánta bendición será eso para el mundo? Y eso es lo que vamos a ver, ¿cuánta bendición será eso para el mundo? Dice Isaías 63, ¿por qué razón será una bendición para el mundo? Dice Isaías 63, pero eso lo vamos a ver más adelante. Isaías 63. Dice la escritura, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Está hablando de que un día las naciones serán alumbradas por la gloria del Dios Todopoderoso, cuando venga a reinar sobre la tierra. Pero cuando sea la restauración de Israel, ponga mucha atención a lo que le estoy diciendo, cuando sea la restauración de Israel. Ahora, dice la escritura en Oseas, en el capítulo número 6, vamos a ir. Oseas capítulo 5, verso 15, vamos a leer. Oseas capítulo 5, el verso número 15. Para ir acomodando todas las cosas y para ir viendo lo que el plan y el propósito del Señor para el mundo hoy en día. Dice Oseas capítulo 5, el verso 1-15, andaré y volveré a mi lugar. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Andaré y volveré a mi lugar. Oseas profetiza esto antes de que viniera Jesucristo y lo que iba a acontecer hasta el fin de los tiempos. Dice la escritura, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro y en su angustia me buscarán. ¿De qué se está refiriendo? Dice la escritura. O sea, se escribe, andaré y volveré a mi lugar. ¿De qué está refiriéndose? Jesucristo muere en la cruz del Calvario, resucita y vuelve a los cielos. Y nos escribe a nosotros en Juan capítulo 14, en el verso número 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera así ya lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros estéis también conmigo. Jesucristo ascendió a los cielos y dice la escritura en Mateo capítulo 21, en el verso número 10, Jesucristo mismo profetiza
que la restauración de Israel será el día que ellos reconozcan su pecado y que reconozcan al Mesías como su único y suficiente Salvador. Hasta ese momento será. Ahora vamos a ver algo importante. Dice en Mateo capítulo 21, en el verso número 1 en adelante, viene hablando de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Pero ve lo que dice el verso 10. Desde el verso 9 dice: la gente delante de él, la que iba detrás de él, clamaba diciendo: Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Eso gritaba la gente, pero realmente estaban reconociendo a Jesucristo como el Mesías, dice el verso 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, no porque venía el Mesías, diciendo: ¿quién es este? Es decir, ¿quién es? Porque es que la gente grita. Nadie reconocía a Jesucristo como el verdadero Mesías. Entonces Jesucristo profetiza en Mateo capítulo 23, en el verso 37, le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, dice la Escritura, apedreas a los que se son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Dice: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis. No estaba hablando de la entrada triunfal, porque vea que ya había pasado. Está hablando en contexto después de la entrada triunfal. Dice: desde ahora no me veréis hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿De qué día se está refiriendo? Vamos a leerlo en la Biblia. Dice Zacarías capítulo 12, en el verso número 10. Cuando Israel reconozca su pecado y reconozca que realmente al que traspasaron hace 2000 años atrás era el Mesías de ellos, ese día dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a ver, dice Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. ¿En qué momento? En la mitad de la tribulación, cuando se den cuenta que el Mesías que ellos están esperando y que le creyeron al anticristo no era, sino que era el Mesías que hace 2000 años atrás ellos habían traspasado. En ese momento creerán y se arrepentirán y le creerán a Jesucristo. Pero ¿por qué estamos viendo todas esas cosas? Vamos a ir acomodando las cosas, vamos a ir acomodándolas. Dice, volvamos otra vez a Oseas capítulo 6 ahora. A Oseas capítulo 6. Hay que ir acomodando bien los tiempos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algo importante que les está diciendo, ¿verdad? La civilización humana desde Adán hasta nuestros días se cree que anda alrededor de 6000 años. Ahora, esto varía mucho por dos razones importantes, ¿verdad? Nosotros tenemos el calendario griego, ¿verdad? Que es el calendario de 365 días, pero los judíos tienen el calendario lunar, que es el calendario de 360 días. Entonces esto varía, ¿verdad? Varían muchas cosas. Y exactamente no se tiene con exactitud en qué año estamos y en cuántos años lleva la civilización. Se cree que más o menos son alrededor de 6000 años, 6000 y un poco más de años, ¿verdad? Ahora, ¿a dónde me quiero referir con esto? Dice Oseas capítulo 6, en el verso número 1, en el verso número 2, y se me hizo un circuito estudiando esto, de verdad. Pero bueno, el Señor ha ido mostrando algunos versículos importantes para ir nosotros preparándonos para lo que está aconteciendo, ¿verdad? Israel, como nación, ¿verdad?, desaparece en el año 70 después de Cristo. Queda exterminada completamente. Y el Medio Oriente después de eso también empieza a desaparecer y llega el Imperio Otomano y toma todo el Medio Oriente hasta cuando Inglaterra y Francia en el año 1920 empiezan a sacar a los otomanos, al Imperio Otomano, que era turco, empiezan a sacarlos del Medio Oriente y empiezan a repartir las tierras del Medio Oriente. Empiezan a repartir, por ejemplo, tengo algunas fechas acá de independencia. Por ejemplo, Arabia Saudita volvió a ser nación de igual manera en el año 1938, Irak en el año 1932 se independizó, Jordania en 1946, Siria en 1946, Egipto en el año 1922, Afganistán en el 1919, Pakistán en 1947, y empieza como hace el Medio Oriente otra vez como un rompecabezas. ¿Por qué razón? Porque no era el mismo Medio Oriente que en la antigüedad, ¿verdad? Estaba completamente repartido de una manera diferente, y Francia e Inglaterra empiezan a repartir el Medio Oriente en países, ¿verdad? Y lo acomodan de tal manera que se acomodó para las profecías bíblicas que vendrán al futuro. Pero la independencia que marcó el mundo en ese momento es la independencia del 14 de mayo de 1948, que es la independencia de Israel. La independencia de Israel. Dice la escritura ahí antes de ir a Oseas, en Isaías capítulo 66, en el verso número 8. Isaías 66, verso número 8. Antes de leer este versículo, acuérdense esto: tiene 6000 años la civilización,
2000 años de Adán a Abraham, ¿se cree? De Abraham a Jesucristo, casi 2000 años. Y de Jesucristo a nuestros días, casi 2000 años. Hay unos ciertos días o años de más o de menos, ¿verdad? Pero estamos a 6000 años de la civilización, ¿verdad? Dice Oseas capítulo 66, en el verso número 8, Isaías 66, verso número 8. ¿Quién oyó cosa semejante? Profetiza el profeta Isaías, después del exterminio en la tierra de Israel, ¿verdad? ¿Quién oyó cosa semejante? Dice la Biblia. Dice la palabra, ¿quién vio tal cosa? Y los ojos ante todo el mundo en 1948 vieron lo que está diciendo este versículo. Dice la escritura, concebirá la tierra en un día podrá independizarse otra vez Israel, dice la Biblia, nacerá una nación de una vez. 14 de mayo de 1948, ante los ojos de todo el mundo, Israel vuelve a ser nación. De los escombros se levanta otra vez. Estaban esparcidos durante 1900 años. Ahora, cuando se dice Israel, estamos hablando de la tribu de Judá y Leví, ¿verdad? Las otras 10 tribus de Israel que había en Segunda de Reyes, el rey de Asiria se los había llevado cautivos. Esas 10 tribus están perdidas, las 10 tribus de Israel. Estamos hablando de la tribu de Judá y de la tribu de Leví. En el año 1948, Israel vuelve a ser nación ante los ojos expectantes de todo el mundo, ¿verdad? Hoy, ya hace casi 72 años después, Israel vuelve a ser nación. Y eso marcó y debe a nosotros orientarnos en qué tiempo estamos viviendo en este momento. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Y eso sí debería de orientarnos a nosotros en qué tiempo estamos viviendo. Oseas capítulo 6, dice la escritura. Oseas capítulo 6. Ojalá que me esté explicando bien, ¿verdad? Porque es mucha información y necesito tratar de explicarla de la mejor manera. Dice la escritura de Oseas capítulo 6, verso 1. Venid y volvamos a Jehová. Dice el profeta Oseas, venid y volvamos a Jehová, dice la Biblia. Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Ahora, vamos a ver algo de este versículo, en el verso número 2. Se llama gematría. ¿Qué es la gematría? El lenguaje hebreo y el lenguaje griego tienen una cualidad, que los números tienen significados. Por ejemplo, sabemos que el 6 es el número del hombre, ¿verdad? Y sabemos que el 666 es el hombre elevado a Dios, que es el número del anticristo. Sabemos que el número 7 es el número de la perfección, es el número de Dios, ¿verdad? Entonces, los números comparan palabras, ¿verdad? Eso se llama la gematría. Y acá se ve algo así, es una comparación. Esa comparación es como cuando encontramos ahí en Apocalipsis que él dice que vio una mujer montada en un dragón, ¿verdad? Y estamos hablando que es la gran ramera. Ahí en Apocalipsis, usted lee eso, usted se me asusta, ¿verdad? O dice que vio un dragón salir del mar bueno, una bestia dice súper fea, diferente, dice allá en Daniel, en el capítulo número 11 y en el capítulo número 10 de Daniel. Y bueno, son comparaciones, ¿verdad? Es para que usted y yo entendamos una comparación que se refiere de repente a un imperio. Pero acá encontramos en Oseas capítulo 6, en el verso número 2, dice el verso, nos dará vida después de 2 días. ¿A qué se está refiriendo el verso? Israel, esta profecía se cumplió en 1948. Nos dará vida después de 2 días. Antes de continuar con eso, vamos a explicar un par de versículos. Dice Salmo 94. Salmo 94. Porque 1000 años delante de ti son como el día de ayer que pasó y como una vigilia en la noche. Es decir, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Dónde dice eso también? En 1 de Pedro capítulo 3 en el verso número 8. Vamos a leerlo. 1 de Pedro capítulo 3 en el verso número 8. Perdón, 2 de Pedro capítulo 3 el verso 8. Dice la escritura, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Volvamos a Oseas de nuevo, capítulo 6, en el verso número 2, para ver qué tiene que el Señor decirnos a nuestras vidas hoy. Oseas capítulo 6, en el verso número 2. El Señor está dándonos a entender acá que después de 2 días le daría vida a Israel. ¿A qué se está refiriendo? Es decir, después, si lo comparamos con los otros versos en la Biblia, después de 2000 años le volvería a dar vida a Israel. ¿Y cuál profecía se cumple ahí en esa de Oseas? Se cumple la profecía ya en Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer Ezequiel. Estamos tratando de andar por toda la Biblia, ¿verdad? De estudiar toda la Biblia. Dice Ezequiel capítulo 37, le dice el Señor a Ezequiel, verso 3, y me dijo, hijo de hombre, está hablando de una profecía de unos huesos, de un valle de huesos, ¿verdad? Muertos.
hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?, le pregunta. Señor, le dije, tú lo sabes. Verso 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. ¿Quiénes son estos huesos? Vamos a leerlo. Dice la escritura, verso número 11 de Ezequiel. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. ¿De qué está hablando? 14 de mayo de 1948. El Señor resucita a una nación que estaba perdida, no se sabía dónde estaba. Y hoy por hoy es una de las naciones más poderosas de la tierra. Dice la escritura, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿De qué está hablando el verso 6, o sea, 6.2? Y os daré vida después de 2 días. Dice el verso 14 de Ezequiel, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Dice que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová el Señor. Vamos a volver a Oseas de nuevo. Entonces el Señor quiere enseñarnos a través de la palabra, ¿verdad?, que después de 2000 años el Señor iba a darle vida de nuevo a Israel. Después de 2000 años le iba a dar vida de nuevo a Israel. Eso ocurre hace 72 años, el 14 de mayo de 1948. Y el Medio Oriente se acomodó de tal manera, y Israel les dieron el punto exacto donde tenía que estar para las profecías que se van a cumplir en el futuro, ¿verdad? No se la dieron el pueblo, no, la tierra no se la dieron allá en África, ni se la dieron en Europa, se la dieron en el punto exacto donde debía estar. Y empieza el mundo a cambiar completamente, hasta lo que estamos viendo hoy en día. Pero no vamos a tocar ese tema, eso lo vamos a tocar luego. Hoy vamos a hablar solo de Israel. Y empieza el mundo a cambiar completamente y a marcar la diferencia en lo que está sucediendo hoy en día. Y eso es lo que usted y a mí debe de darnos una idea de la perspectiva de que Jesucristo ya viene. Dios hizo la tierra, la creación la hizo en 6 días y en el 7º día descansó. Pero vea lo que hizo Oseas. Entonces, si encontramos que la civilización desde Adán hasta nuestros días anda alrededor de 6000 años, para el Señor 6000 años son como 6 días. Podríamos verlo, ¿verdad? Ahora no estamos diciendo que ya pronto viene, solo el Señor sabe el día y la hora. Pero el Señor está dándonos a entender por medio de su palabra que Jesucristo está a las puertas de ya venir. El calendario no está exacto, no se sabe si exactamente estamos a los 6000 años, estamos pasados de los 6000 años, solo el Señor sabe y tiene el propósito claro de cuándo Él va a venir, porque Él sabe todas las cosas. Y dice la Escritura que, oh amados, la paciencia del Señor es para la salvación de las personas. Dice allá en 1 Pedro capítulo 3, en el verso 9 y en el verso 10, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen como tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda. Hoy el Señor hasta el momento, le da vida el 14 de mayo de 1948 a Israel, pero aún así Israel sigue endurecido en su corazón y no ha reconocido al Mesías como su único y suficiente Salvador. Después de 2000 años no lo ha reconocido todavía. Pero entonces está tratando con la iglesia. El Señor está tratando con la iglesia y está haciendo un plan perfecto con la iglesia. Y leímos en Romanos capítulo 11, en el verso número 25, que hasta que entre la plenitud de los gentiles, es decir, hasta que los gentiles sean completos, Israel, en ese momento, el Señor va a empezar a tratar con Israel, para la salvación de Israel. Ahora, ¿cuándo estaremos nosotros completos? Cuando la última oveja entre al redil y el Señor haya cumplido su propósito en la iglesia. Y estamos a las puertas de que el Señor lo haga ya, por los acontecimientos que se están dando a nivel mundial, que vamos a estar hablando muy pronto. Y ya no vamos a estar hablando de que los tiempos están pasando más rápido y que la violencia, no, estamos hablando de cosas que aún están marcando más el tiempo en el que Jesucristo ya viene. A veces cosas marcan también las señales, pero hay cosas que en estos momentos están marcando más la venida de Jesucristo. Está muy pronta. Volvamos a Oseas capítulo 6, en el verso número 2. Nos dará vida después de 2 días. Y dice la Escritura, y en el tercer día, ¿de qué está hablando? Nos resucitará, y ve la clave, y viviremos delante de Él. ¿De qué está hablando el tercer día? Del reinado milenial. Eso es lo que está hablando. De la resurrección cuando ellos hayan creído en Jesucristo y sean resucitados a vida eterna. Cuando hayan creído realmente y pasen al reinado milenial y Jesucristo venga a reinar sobre ellos, y dice la Escritura, y viviremos con Él. Está muy pronto a ocurrir esos acontecimientos de que Jesucristo venga por la iglesia. ¿Por qué razón Jesucristo tiene que venir por la iglesia? Porque a Israel aún le resta
Israel tenía profetizadas 70 semanas donde el Señor iba a trabajar con Israel y aún le resta una semana, que esa semana representa 7 años. El Señor va a tener que trabajar con Israel para la salvación del pueblo o el remanente del pueblo de Israel. Y ese trabajo que Dios va a hacer con Israel va a ser durante la tribulación. Entonces, no va a ocurrir hasta que la iglesia sea arrebatada. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Estamos a las puertas de que ocurra. Dice la Escritura que después de 2 días, después de 2000 años, les daré vida. Ya les dio vida hace 72 años. Hace 72 años ya el Señor resucitó a Israel de las cenizas. Dice Ezequiel capítulo 37, era un valle de huesos secos y el Señor lo ha resucitado. Y dice la Escritura ya en Mateo capítulo 24 que no pasará una generación sin que estas cosas acontezcan. Jesucristo está a las puertas, Jesucristo pronto viene, y la pregunta del estudio es, ¿estás preparado? Si Jesucristo viniera hoy, si Jesucristo viniera mañana o viniera dentro de un año, ¿estás preparado? ¿Cómo le encontraría a usted? ¿Cuál sería su condición espiritual? Alguien también decía que esta situación de esta gripe que está ocurriendo en el mundo lo que está haciendo es sacudiéndonos a nosotros para movernos del confort. Y más bien esto está haciendo que nosotros caigamos en un confort espiritual porque estamos faltando a la iglesia, porque de repente en nuestras casas no estamos leyendo la Biblia, porque de repente en nuestras casas no estamos orando. Y el Señor hoy nos llama a nosotros a tomar decisiones respecto a esas conformismos espirituales, esas negligencia espiritual, esa insatisfacción espiritual, y dejemos ya de lado ese conformismo y empezamos a ver las cosas diferentes. Jesucristo está a las puertas, Jesucristo está a punto de venir. Y no hemos hablado ni siquiera de las cosas que están sucediendo y que van a suceder en estos próximos días a nivel mundial, que la Biblia ya lo había dicho hace 2000 años atrás, 2400 años atrás, donde el Señor nos va a advertir a nosotros que necesitamos vivir a la altura de la venida de Jesucristo. Ya no hay más tiempo para seguir burlándose de la palabra, para seguir burlándose del Señor, y hoy sí, mañana no, y aquí que allá, y una pura emoción, sino empezar a tomar convicciones en nuestras vidas respecto a la venida del Señor Jesucristo, respecto a quiénes somos. Si usted está seguro hoy que usted tiene a Jesucristo en su corazón, tiene que empezar a tomar decisiones. Ya no podemos seguir viviendo en ese estilo de vida de que sí, que aquí, que allá, y miedo, y terror, y incertidumbre. No, necesitamos vivir con convicción, con ganas, entendiendo que Jesucristo pronto viene. Y si Jesucristo viene hoy, viene mañana, necesitamos nosotros necesitamos que nos encuentre de la mejor manera. Imagínense que la iglesia de Tesalónica lo esperaba hace 2000 años atrás, y Pablo tuvo que escribirles: hermanos, pero no, todavía no vienen. Tienen primero que ocurrir estas cosas para que vengan. Y hoy en día están ocurriendo. Y si la iglesia de Tesalónica lo estaba esperando, ¿cuánto más nosotros deberíamos estar esperando? ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Cuál es nuestro objetivo espiritual? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Pregúntese esas cosas, analícelas y empieza a tomar decisiones respecto a la vida espiritual. Si Dios lo permite, el próximo domingo continuamos con este pequeño estudio. ¿Estás preparado? Que el Señor les bendiga.